Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Verso 20. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 22. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. El tema que yo quiero tratar el día de hoy es un nuevo yo. Un nuevo yo. Un cambio radical en mí. Ese es el tema, un nuevo yo. ¿Cómo lograr tener un nuevo yo? Hay muchas personas que han estado cansados y están cansados de vivir como hasta ahora han vivido. Muchas personas están siempre deseando cambiar, pero no pueden cambiar. Hay personas que se comprometen en sus propias palabras, personas que dicen lo voy a hacer, pero al final fracasan porque no pueden lograr un cambio radical en sus vidas con solamente querer hacerlo o planificarlo de la manera que lo han estado planificando, y al final se hallan que están fracasados y vuelven atrás, como hemos oído testimonio, vuelven de nuevo atrás, porque no existe ningún poder humano que pueda realmente traer un cambio permanente que no sea el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Los testimonios que cada uno de mis hermanos han mencionado han demostrado que el poder de Dios es real, que el poder de Dios existe, que lo que no pudieron hacer por sus propios medios, lo pudo hacer nuestro Señor. Y a Él es que le damos toda gloria y toda alabanza, porque su poder sigue activo en estos tiempos para seguir transformando vidas y hacer de ellos verdaderos discípulos de Jesús. Verso 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, allí, mírenlo ustedes, dice el primero de la semana. ¿Qué día es el primero de la semana? Es el domingo. No es el lunes como nosotros pensamos que es, sino el domingo. El domingo es cuando la gente en los pueblos orientales, en Jerusalén, el domingo es el día de mayor fuerza, de mayor movilización, porque el sábado tuvieron su Shabbat y el domingo empieza la semana con mucha fuerza, el primer día de la semana, el domingo. Y luego dice que estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Vea que aquí hay una reunión de los discípulos y ellos estaban apoyándose mutuamente porque había muerto Jesús. Y ya había Jesús resucitado. De hecho, aparece en la resurrección del Señor, mostrándole a María Magdalena, a los hombres que caminaban hacia Emaús, a Pedro, a otras mujeres, etcétera. Ya el Señor se les había presentado. En este caso, los discípulos estaban reunidos porque tenían miedo. Las puertas estaban cerradas, pero no solamente cerradas. El hecho de saber que alguien tiene miedo no solamente tiene la puerta cerrada. Ustedes saben que cuando hay miedo, uno lo que hace es asegurarlas bien, poner buenas trancas, hacer de alguna manera algo que le haga sentir a alguien en protección. Los discípulos tenían miedo.
Tenían miedo a los judíos. El miedo, esa emoción tan fuerte, porque el peligro acecha, porque hay un desconocimiento de las cosas que están por venir, porque sabían que en ese tiempo estaban ya el mismo gobierno, el mismo imperio en contra de los creyentes. Entonces había miedo de morir. Era mejor escapar. Los discípulos habían demostrado cobardía, incredulidad, habían desertado. Ellos estaban llenos de temores, llenos de miedo. El miedo paraliza, el miedo no deja avanzar, el miedo no permite que veamos claro, no permite que conquistemos lo que está por delante. Entonces, las puertas cerradas, muy bien aseguradas. Y aquí dice el texto, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, aseguradas las puertas, estaban los discípulos juntos. Ellos habrían entendido en algún momento cómo el Señor les había hablado. Según Juan 15 hay un versículo que menciona que se deben amar los unos a los otros. En Juan 17 encontramos a Jesús orando que ellos sean uno, así como el Padre y Él eran uno. Aquí estaban unidos, aquí estaban juntos, aquí estaban apoyándose, pero tenían mucho miedo. Aquí estaba siendo contestada en parte en este tiempo de la crucifixión y al inicio de la resurrección de Jesús, las oraciones que Jesús había hecho. Sus discípulos estaban juntos. Pero la emoción que tenían los discípulos era de miedo, era de temor. Y de repente, miren el verso 19, dice, estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús puesto en medio. Vean el texto. Dice, vino Jesús puesto en medio. Allí no se dice que se abrieron las puertas. Se está escribiendo aquí que las puertas estaban cerradas y muy bien aseguradas. Pero Jesús apareció y se puso en el medio. Jesús aparece con un cuerpo resucitado, un cuerpo que no tiene ninguna cosa que lo limite a los aspectos de la materia que nos rodea. Jesús se aparece con cuerpo resucitado, gloriosamente resucitado en medio de ellos. Sin duda se asustaron más, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Como ya había un caso que lo vieron a Jesús y ellos tuvieron miedo porque creían que era un fantasma, pero no era un fantasma. Estaban mirando cosas que antes ellos no habían visto. Y aquí Jesús quiere que ellos estén seguros que lo que estaban viendo era el Jesús que había sido crucificado. Por eso el versículo dice que Jesús se aparece en el medio. Miren allí en el medio donde ellos estaban. Y entonces les dice a ellos, paz a vosotros. ¿Por qué el Señor les dijo shalom? ¿Por qué el Señor les dijo paz? Porque cuando hay turbación, cuando hay miedo, no hay paz. Y el Señor trae no solamente la paz, sino la bendición de otorgarles a estos discípulos miedosos, cobardes y desertores la paz del Señor. Ellos podrían haber pensado en algún momento, le fallamos al Maestro. Y quizás en ese momento, por eso es que aparece una vez más, 2 veces el Señor les dice a ellos, paz a ustedes. No solo una vez, 2 veces. Quizás los discípulos tenían en su corazón el temor de ser reprochados por Jesús. Quizás tenían en el corazón el miedo que el Señor los culpe de haber sido desertores y no haber sido fieles hasta el final con Él. Quizás estaban solo pensando ellos, merecemos una buena reprensión de nuestro Maestro. Pero lo hermoso que vemos de nuestro amado Jesús es que a pesar de ser discípulos miedosos, desertores, cobardes,
El Señor se aparece a ellos y les dice esta palabra: paz a vosotros, aleluya. El Señor no vino, y siento la presencia de nuestro Santo Señor en medio nuestro. El Señor no está en medio nuestro para reprocharnos, para culparnos, para hacernos sentir peor de lo que ya nos sentimos. Porque cuando alguien ha fallado, cuando alguien ha pecado, cuando alguien está mal, mis hermanos, delante de Dios, ya el sentimiento que hay por dentro es tan fuerte que nos anulamos a nosotros mismos. Pero el Señor no está aquí. Yo puedo decirle que el Señor está aquí en medio nuestro. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. Puedo asegurarle que Él está aquí en medio nuestro y allí donde usted está. Y el Señor no trae una palabra de recriminación y de culpa sobre usted, porque Él sabe ya cómo usted se siente. El Señor todavía actúa con misericordia, todavía es el Salvador. Él no está como juez ahora, mis hermanos, Él está como el Salvador y en medio nuestro está para decirle a usted: paz a vosotros. Si hay amigos en medio nuestro, podemos entender todos los que hemos sido transformados por el poder de Dios, que cuando estamos lejos de Dios no hay paz. Cuando estamos lejos de Dios hay mucho temor y miedo, hay terror, hay mucho susto. No se puede dormir bien, no se puede vivir bien, no se puede disfrutar la vida. Pero aquí viene el príncipe de paz, Jesucristo, para traer paz. Él no quiere culparlo porque ya usted está sintiendo por el poder del Espíritu Santo que usted es pecador y que necesita de un Salvador. Si usted ha vivido alejado del Señor, aún siendo salvo, viene el Espíritu Santo para traer convicción y usted pueda reconciliarse con Él. Y Jesús les dice a los discípulos: miedosos, pecadores, temblorosos, paz a vosotros. Miren el texto, el siguiente versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, dice aquí, y cuando les hubo dicho esto en el verso 20, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El Señor quería que ellos tuvieran seguridad que lo que estaban viendo era a Jesús, el mismo que fue crucificado en la cruz y ahora había resucitado como Él se los había dicho, y estaban en medio de ellos. Claro, cuando viene la paz que recibimos en el corazón, viene el regocijo en el corazón. Porque cuando hay temor, hay duelo. Cuando hay temor, hay tristeza, hay susto. Pero cuando viene la paz de Dios al corazón, hay regocijo. Yo debo decirle que aquí está el poder del Señor en medio nuestro para traer la paz que usted necesita, para traer la vida que usted necesita. Él quiere hacer de usted un nuevo yo, un nuevo ser, alguien diferente, que pueda tener testimonio para decirle a los demás cuán poderoso ha sido Dios en su vida para transformarle. Jesús entonces enseña sus manos horadadas. Esto no era una visión, esto era algo real. Miren mis manos, miren mi costado, les muestro cómo tengo. Y esto todavía está en las manos del Señor Jesús. Nos quiere decir que aún al lado del Padre, Jesús tiene sus manos horadadas y su costado como una muestra que fue y es Jesús quien murió por nuestros pecados. Veamos en el versículo 21 y dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros.
Como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús mencionó claramente, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo le da satisfacciones. Ha oído muchos testimonios hoy. Usted ha oído cómo el mundo le presenta muchas cosas que solo lo hacen alegrar un poquito, tratando de olvidar tremenda carga de pecado que hay en el corazón. Y este ligero alivio hace creer que eso está bien, pero no está bien, porque solamente es algo temporal que no trae un cambio permanente ni un gozo permanente. Mi paz os dejo, dijo Jesús, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es decir, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que puede impactar nuestras vidas y nuestro corazón, solamente debe proceder de Dios si debe ser algo permanente. En el versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué significa recibir el Espíritu Santo? Jesús sopló sobre ellos. El soplo, literalmente soplo. Como cuando un flautista toma una flauta para soplar, o un saxofón que lo quiere soplar, ¿verdad? Un clarinete que toma y tiene que soplar literalmente. Jesús sopló sobre los discípulos. Y cuando sopló, mis hermanos, lo que hubo en ellos, escuche bien, fue una recreación del hombre interior. Lo repito, lo que hubo fue una recreación del hombre interior. Vea conmigo en Génesis capítulo 2, en el versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué pasó aquí? Que el Señor al formar al hombre sopló. Literalmente lo que hizo Jesús fue lo mismo que hizo el Padre, sopló. Y entonces el hombre se convirtió en un ser viviente. Es decir, que sopló el Señor espíritu y vida dentro de esta persona, dentro de Adán, y se hizo un hombre viviente. Literalmente, Dios el Padre sopla y el hombre recibe el soplo de vida, recibe la vida de Dios, el Espíritu en su interior. Escuchen, lo mismo pasó aquí en este suceso. Vean el verso 22. Y habiendo dicho esto, Jesús sopló. El hombre había pecado. Cuando el hombre ha pecado, este es uno de los ejemplos que alguna vez quise enseñarle en los encuentros a las personas, y lo he hecho varias veces, porque decía, ¿cómo puedo enseñarles a ellos algo que pueda impactar en ellos para entender cómo es que uno nace de nuevo? Y aquí ustedes van a ver este dibujito, lo voy a poner bien cerca. Usted sabe que un huevo tiene la cáscara por fuera. Eso va a representar, mis hermanos, la cáscara que está por fuera va a representar, escuche bien, el cuerpo suyo, lo que usted puede tocar. Luego viene la clara que está allí, dibujada, esa clara, ¿verdad? Y es blanquita. Va a tipificar el alma, donde están nuestras emociones. Somos seres emocionales. Y luego va a tener, miren allí, una yema, ¿verdad? Y esa yema está oscura, negra, muerta por el pecado. Muerta por el pecado. Efesios capítulo 2 dice que estamos muertos en delitos y pecados antes de recibir a Jesús. Entonces, los discípulos, escúchenlo bien, los discípulos habían oído las enseñanzas de Jesús.
En el Antiguo Testamento, la gente fue salva, escúchenlo bien, porque ellos bajaban, ¿verdad?, al Seol. Y la palabra del Señor dice que el Hades estaba dividido en dos, el seno de Abraham y los otros que obviamente estaban en condenación. Pero las personas que iban al seno de Abraham, escuchen, iban allí porque habían creído en la promesa, habían creído en el Mesías, habían creído en todo lo que el Señor estaba diciendo. Pero todavía no había sido crucificado Jesús. Tome en cuenta que lo que le estoy diciendo es que no había muerto todavía Jesús y ellos habían creído y habían ido al seno de Abraham. Por eso cuando Jesús murió, fue a lo más profundo y allí en el seno de Abraham se presenta para decir: yo soy Jesús, el Mesías prometido que ya murió en la cruz. Soy el Cordero inmolado y he traído el cumplimiento del Padre. ¡Aleluya! Y entonces el Señor tomó a todos los que estaban en el seno de Abraham y los llevó con él. Así creyeron en el Antiguo Testamento, en una obra que nunca vieron culminada. Pero en el Nuevo Testamento estamos mirando, escuchen bien, que los discípulos habían creído en Jesús, habían caminado en Jesús y ahora supieron que Jesús había muerto. Cuando Jesús sopla y siento la gloriosa presencia de Dios, si alguna vez no entendió cómo era el verdadero nacimiento de su interior, mis hermanos queridos, debo decirle que cuando Jesús sopló, estaba, una vez más lo repito, recreacionando el ser interior en usted, quitando la muerte que había en el espíritu para que usted se convierta en un ser espiritual que ahora pueda oír, ver, sentir al poder del Espíritu Santo, oír, ver en el Espíritu, oír a Dios hablándole y tener libertad para usted hablarle a Él. Cuando Jesús sopló e hizo esto, pasó esto. Voy a ponerlo una vez más a ver si lo pueden ver. Pasó esto. ¿Lo ven? Que eso que antes estaba negro, está aquí, eso que antes estaba negro, ¿sí lo ven? Se hizo blanco en el soplo del Señor. ¿Qué hizo el Señor? Trajo una recreación interior de vida. Quitó eso negro, muerto que usted cargaba, y eso muerto es el espíritu del hombre. Porque la única forma de poder tener comunión con Dios es cuando su espíritu está vivo, porque Dios es espíritu y Él vive y es real. Es imposible tener comunión con un Dios espiritual en un espíritu muerto. Es imposible, no se puede. Por eso la gente quiere buscar a Dios a su manera, pero no lo va a lograr a menos que venga a la experiencia de un nuevo yo a través de la obra del Espíritu Santo. Reacciona, iglesia. Esto es lo más poderoso que necesitamos entender nosotros, que la salvación fue efectuada por el poder del Espíritu Santo en nuestro interior. No lo hizo hombre alguno, lo hizo el Espíritu Santo. Por eso hemos nacido de nuevo. Oh, yo siento la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Reacciona, iglesia, reacciona. Lo que usted recibió cuando el Señor sopló aquí, escuche, ¿por qué sopló aquí? Porque el Señor quería dejar sentado, aleluya, que ahora
Ahora se marcaba una diferencia entre lo que era antes a lo que era después, con la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora es en este momento que el Señor estaba diciendo: el nuevo nacimiento en tu interior es la evidencia de que tú eres salvo. ¿Cuántos reaccionan? ¡Oh, aleluya! Siento el poder del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos dicen algo con su reacción? Usted recibió salvación porque el Señor lo hizo en la cruz del Calvario, porque Él resucitó. Y ahora Él, al soplar, está diciendo: mi soplo es vida para tu espíritu. Mi soplo es vida para tu espíritu. Y tu espíritu se levanta de condición de muerto a la condición de vida. ¡Aleluya! Yo celebro la salvación porque el poder de Dios ha sido el único y es el único, escuchen, que puede realmente traer un nuevo nacimiento, un nuevo yo en mí. No hay otra forma. No hay métodos humanos, no hay métodos de hombre, no hay estrategias, no hay programas ni estudios eficaces que logren el cambio del hombre, aunque los gobiernos lo intenten para mejorar al delincuente, para lograr hacer en ellos algo, para cambiar a la ramera, para cambiar al ladrón, para cambiar al mentiroso, al adúltero, al fornicario. No se puede con programas humanos, no se puede con gobiernos que están solamente pensando que educando se cambia. No, porque esto es de espíritu a espíritu. En la mente puede haber mucho conocimiento, pero si no hay un cambio en el espíritu, el hombre no puede ser un nuevo yo. Aleluya. No puede. Reacciona, iglesia, porque usted está disfrutando el poder maravilloso que el Señor Jesús trajo para nosotros. Recibid al Espíritu, dijo Él. Recibid al Espíritu. Entonces, dice la Biblia, sopló y marcó la diferencia. Aquí surge el nuevo nacimiento. Eso es algo que ocurre interiormente. Usted no lo puede ver, pero usted lo puede sentir. El soplo que el Señor hizo aquí ocurrió interiormente. Trajo cambio de muerte a vida. Por eso dice, hemos venido de muerte a vida. ¿Cuál muerte? La gente dice, no entiendo. ¿Cómo puedo estar muerto si estoy respirando? Es que está muerto tu espíritu. Y solo cuando vienes a Jesús vive tu espíritu. Y por eso vivir en el espíritu internamente es nacer de nuevo. ¡Aleluya! Hay mucha gente que puede estar en la congregación y quizás muchos han experimentado, pero quizás otro tanto, aún estando en la iglesia, todavía no saben y no han experimentado el nacer de nuevo. Estar en la iglesia, escuche bien, es solo estar en la iglesia como parte del llamado que el Señor hace para que los creyentes permanezcamos unidos, juntos, como los discípulos estaban aquí. Jesús les dijo, ámense unos a otros y estén unidos, y ellos estaban haciendo esto, pero claro, con un sentimiento equivocado como era el temor, con una emoción equivocada. Pero déjenme decirle, mis hermanos queridos, que podría estar en la iglesia y aún no haber nacido de nuevo. Quizás solamente está en la iglesia porque le gusta, porque usted hizo la oración en algún momento, pero tal vez no lo hizo de corazón.
Tal vez solo lo hizo porque sintió que alguien le dijo, pasa, hazlo. Quizás porque su papá o su mamá son creyentes y usted dijo, pues si ellos lo son, también lo soy. Pero no ha habido un verdadero arrepentimiento interiormente. Tales no han experimentado aún el nacimiento del Espíritu Santo. A menos que, así, habiendo sido alentados por otros o siguiendo el ejemplo de otro, tenga convicción completa de que necesita a un Salvador, porque usted necesita a Jesús para ser salvo. Y la Biblia dice claramente que para ser salvo se necesita confesar con la boca que Jesús es el Señor. Óigalo bien, Romanos 9 lo dice, 9:10. Confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Él resucitó de entre los muertos. Entonces somos salvos. Si solo creemos que es Señor, pero no creemos en el corazón que Él resucitó, no hay salvación. Por eso Jesús se aparece y le dice, soy yo, miren, horadadas mis manos, horadado mi costado, mis pies, por la salvación. Está conmigo. Entonces, Jesús sopló y ellos recibieron nueva vida. Hubo un fariseo que vino de noche a Jesús y le dijo, Señor, estos milagros no los puedes hacer a menos que seas enviado del Padre. ¿Ah? Ese era Nicodemo, y el Señor le dijo que era necesario que él naciera de nuevo para entender, porque siendo maestro él no entendía. Entonces, él le dijo, ¿cómo yo puedo, siendo viejo, entrar en el vientre de mi madre? No podría, claro, imposible. Entonces, el Señor le hablaba de nacer en el Espíritu. Dijo Jesús en Juan 3, respondiendo Jesús, dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estamos hablando de un nacimiento del Espíritu. Y ese nacimiento del Espíritu es por el soplo. El milagro se sigue dando hasta ahora. ¿Está conmigo? El milagro se sigue dando hasta ahora. Hasta hoy el Espíritu Santo sopla vida sobre los corazones que están muertos. Y Él hace... Y al soplar, usted es un ser nuevo. Un nuevo yo. Un ser viviente. Apto para oír a Dios. Apto para entrar al reino de los cielos. Dicen amén. Yo quiero invitarles a todos ustedes el día de hoy, aquellos que quieran reconciliarse, que no están seguros que han nacido de nuevo, aquellos que son invitados el día de hoy, que hoy quisieran recibir a Jesús y decirle a Jesús, te necesito con todo mi corazón urgentemente. Si aún no has invitado a Jesucristo a morar en tu corazón y quisieras invitarlo a tu vida, que sea Él quien dirija tus pasos y te lleve a una vida de bendición y de victoria, solo debes hacer esta sencilla oración que salga desde tu corazón y verás que una vida con Dios realmente vale la pena vivirla. Repite conmigo, Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Señor Jesús, perdóname todo lo que te he ofendido de pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si realizaste la oración con nosotros, te invitamos a que dejes tu comentario y nos hagas saber lo que Dios está haciendo en tu vida. Oramos a Dios que usted nos ayude a edificar a otros, compartiendo este mensaje. Que Dios les bendiga.